mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un programa de interés para padres, docentes y alumnos en esta oportunidad. Bueno, entrevistamos a Sergio Cacho Vigiles, director de Alta Competencia. Vamos a ver escenas del documental Las Facultades y entrevistamos también a su directora, que es egresada de la carrera de Imagen y Sonido. Se llama Eloísa Solas. La actriz Gaby Saidón nos lee un poema de Baldomero Fernández Moreno. Y aquí ya están con nosotros la doctora en Ciencias de la Educación, Liliana Pascual, es profesora e investigadora en la Universidad Nacional de la Luz. Gabchi Capelletti es magíster en didáctica, es docente en la Universidad Nacional de Quilmes y dirige la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Andrés. Y Marina Cortés es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y especialista superior en literatura infanto-juvenil. Nuestro tema, evaluación educativa, zafar o aprender, así lo presentamos. ¿A qué se llama evaluación educativa y qué función pedagógica cumple? ¿Por qué es útil para un docente la evaluación diagnóstica? ¿La evaluación numérica le da al alumno suficiente información sobre su proceso de aprendizaje? ¿Y los docentes tienden a eludir la evaluación formativa? ¿Pruebas, exámenes, entrega de trabajos, especulan los alumnos? Aquí estamos, ahora sí las presento, Gabchi Capelletti, Liliana Pascual, bienvenidas. ¿Qué les parece si empezamos tratando algo así como de definir qué significa evaluar? Bueno, evaluar tiene distintos sentidos según como uno lo mire, ¿no? Desde la perspectiva en la que yo trabajo, evaluar puede ser una oportunidad para que los alumnos aprendan. Pero también evaluar es certificar, también evaluar es buscar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes y también evaluar puede ser una situación compleja en la que los estudiantes se ponen en una situación de la cual no tienen mucho dato y hay alguien que en una relación bastante asimétrica decide acerca de qué es lo que ellos saben y qué es lo que no, muchas veces haciendo énfasis en lo que no se sabe, Eso es digamos, lo que uno tendría que ver cómo cambiarlo, ¿no? Claro. ¿Y es una herramienta de poder? Es una absoluta herramienta de poder. No es que eso sea lo único que puede ser, o sea, realmente yo creo que la evaluación puede ser una oportunidad para aprender, para poder dialogar acerca de un proceso en el que los estudiantes están, pero en muchas instituciones y sobre todo en la tradición que el campo de la evaluación ha tenido, bueno, se trata de una herramienta de poder de unos por sobre otros. Ahora, Liliana, hay distintas evaluaciones que se pueden hacer. Se puede evaluar a los alumnos, una evaluación más de aula, pero hay muchas otras. Exactamente, depende fundamentalmente del ámbito, ¿no es cierto?, que nosotros nos movemos. Están las evaluaciones del sistema educativo, que sería el ámbito más amplio. Actualmente se utilizan las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje, también podemos hablar de evaluación de las instituciones y el ámbito del aula, el ámbito más reducido, el ámbito se pueden de las escuelas. Evaluar programas también evaluaciones en su momento, de programas que realmente son muy interesantes en términos de poder evaluar políticas, políticas educativas, porque en educación realmente no hay recetas y es experimental
integral todo lo que hacemos, entonces está bueno poder evaluar las políticas educativas, los programas y los proyectos. De todas maneras, independientemente del ámbito en el que hablemos, siempre hay una postura epistemológica basada en una determinada teoría acerca de la evaluación. Y bueno, claro, y hay criterios. Hay criterios y evidentemente también limitaciones en cuanto a la información que nos brinda, ¿no? Bueno, se evalúa en todas las actividades humanas. Me parece que puede ser interesante que escuchemos entonces a Sergio Cacho Vigil, director de alta competencia, a quien le preguntamos qué toma en cuenta a la hora de evaluar deportistas. Bueno, ¿qué tomo en cuenta para evaluar a un deportista? Primero tengo en cuenta que el deportista no está siendo, que constantemente se está transformando. Y se transforma no solo técnicamente, tácticamente, físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente. Un ser humano puede transformarse. Todos los días puede ser alguien diferente. Todos los días se puede proponer ser una persona más decidida. Todos los días se puede proponer ser una persona que le da más importancia a los detalles técnicos, ser una persona que cada día pueda valorar de diferente manera las relaciones humanas y las interacciones entre las personas. Entonces, lo que trato es primero evaluar las metodologías que estoy utilizando, no solo de entrenamientos técnico-tácticas, sino las dinámicas que estoy teniendo con los grupos humanos. Entonces, primero me evalúo a mí. ¿Qué le estoy otorgando al sistema para que el sistema cambie y se transforme? Y en este caso, no solo con los jugadores, sino con mi propio cuerpo técnico y entre todos. Y a partir de ahí, empezamos a proponernos desafíos. Cada día tenemos que aprender algo nuevo. Cada día nos tenemos que ir con una pregunta nueva. Cada día tenemos que tener una nueva incomodidad, porque el aprendizaje genera incomodidad, porque entras a un espacio de incertidumbre que vos elegiste para poder crecer. Bueno, ¿cuánto de esto podemos trasladar, por supuesto, al sistema educativo? Sergio Cacho Vigil, que ha sido un histórico entrenador de las Leonas, pero además alguien que tiene y tuvo una conducta deportiva de enorme honestidad, cosa que en el deporte no siempre se da. ¿Qué te surge? Bueno, hay varios aspectos de lo que él menciona que son muy interesantes para pensar en términos de evaluar aprendizajes de los estudiantes. Una primera cuestión es la integralidad. Cuando uno evalúa, uno puede pensar que estoy evaluando qué saben mis estudiantes sobre este tema o sobre tal cosa, pero lo que yo le devuelvo a mis estudiantes acerca de eso impacta en la integralidad de la persona. Entonces ahí hay un punto bien interesante a considerar. Otra de las cuestiones que él destaca en su discurso tiene que ver con que la evaluación no es solamente evaluar el resultado de lo que cada uno pudo hacer, en este caso los deportistas, sino que él habla de un proceso, ¿no? Él dice, bueno, está siendo. Los estudiantes también en el marco de la escolaridad están siendo. Claro. Y eso me parece absolutamente relevante. Y por otro lado, él no lo menciona ahí, pero le sigo mucho sus devoluciones a los deportistas porque habitualmente utilizo videos de él en mis clases. Él hace un fuerte énfasis en señalar aquello que los deportistas hacen bien y además ofrecer alguna sugerencia para mejorar. Y esto también me parece muy importante. Claro. Nosotros tenemos como un hábito de que evaluar es decir lo que el otro, en lo que falla. Sí, lo que falta, siempre lo que falta. Exactamente, tenemos como una cuestión acerca de eso. Liliana. Sí, me trajo justamente el recuerdo de una investigación que hicimos en la Universidad Nacional de Lanús. Nosotros evaluábamos prácticas docentes y condiciones de trabajo de los profesores de nivel secundario en contextos, en escuelas que estaban en contextos vulnerables y no vulnerables.
Y justamente lo que vimos es que en las escuelas ubicadas en contextos vulnerables, los docentes estaban mucho más interpelados a tratar de desarrollar prácticas evaluativas diferentes a las tradicionales, digamos, diferentes a la prueba oral o a la prueba integradora escrita de fin de cuatrimestre, por ejemplo, ¿no? Porque eso sencillamente no les daba resultado con la población tan diversa y heterogénea que estaba asistiendo a esas escuelas. Y justamente lo que decían los docentes es que usaban formas de evaluación que ellos mismos iban desarrollando para, por un lado, tratar de que los alumnos también se sintieran no menospreciados y pudieran desarrollar sus aprendizajes en formas no tradicionales y de alguna manera eso no sucedía en las escuelas de contextos no vulnerables. Claro. Y lo que decía Sergio también es que los deportistas se transforman permanentemente. Y decirlo ya habla de una actitud de confianza hacia ellos. Escuchamos la segunda parte. Hay distintas formas de evaluar. Después nos sentamos con los jugadores, vemos el video y analizamos. Bueno, ahora vamos a ver solo lo técnico. ¿Cuántas herramientas técnicas utilizaste? ¿Cuántas de gestos de despido, de pase? ¿Cuántas herramientas utilizaste de habilidades? ¿Cuántas herramientas utilizaste de recepciones? Y a partir de ahí lo comparamos con otros partidos y lo comparamos con los objetivos de aprendizaje que teníamos. Y ahí podemos no solo evaluar, sino también no solo evaluar para darle un feedback al jugador y no solo evaluar el rendimiento actual, sino evaluar cuáles son los procesos que estamos haciendo de enseñanza-aprendizaje y qué podemos modificar para que pueda darse muchas más veces lo que queremos que se dé. Y también hay evaluaciones de toma de decisiones, hay evaluaciones de cómo jugamos los momentos adversos. El conversar con el jugador para poder, a través de la evaluación, inventar nuevos caminos de crecimiento, se empieza a generar un circuito virtuoso de entusiasmo y donde entrenador y jugadores empiezan a hacer compinches de crecimiento. Yo no creo en la evaluación del deber ser, porque la evaluación mide lo que vos debes hacer. Yo creo en la evaluación que genera ser, que genera un ser deportista cada vez más empoderado. Y no evalúo solamente para elegir, para sacar o poner jugadores. Que por supuesto, después hay una evaluación que nos sirve después para elegir, pero evalúo para ver si el trabajo que estamos haciendo nos permite ser cada día un deportista de mayor excelencia. Claro, y en esas conversaciones él ayuda a que cada uno también conozca su modalidad de aprendizaje. Bueno, ahí hay una cuestión que estás trayendo, Mirta, que me parece sumamente valiosa, que es en lo que cuenta Sergio, él trata de que los jugadores vuelvan sobre sus propios procesos. Él les muestra el video, dialogan, no es él el que marca, sino que dialoga con quien está siendo evaluado y además con sus compañeros. Y en función de eso los hace volver sobre su propio proceso, pone en juego la metacognición en esto, que ofrece la posibilidad de que el mismo sujeto, en este caso el deportista, pero podríamos hacer la analogía con un estudiante, se autorregule,
pueda pensar qué es lo que hace bien y potenciarlo, empoderarlo, Claro. decía él con esa palabra, Sí. y también, bueno, mejorar aquello que es posible para ser mejorado, ¿no? Recuerdo cuando la investigadora Emilia Ferreiro, argentina, que residía en México, vino, decía que en la escuela tradicional, sobre todo, el docente se adueña del error, ¿no? Y esto es todo lo contrario, es compartir lo que pasó y reflexionar sobre eso. Es muy importante porque evidentemente los estudiantes no tienen una sola forma de aprender. Y en la escuela secundaria actualmente, que debido a los procesos de inclusión tenemos población muy heterogénea, el gran desafío es poder brindarles aprendizajes y que de alguna manera sean de calidad equivalente, pero que se den a través de caminos muy diversos. Claro. Y este tipo de evaluación lo que hace justamente es evaluar los procesos, más que los resultados. Los resultados nos dicen muy poco de los procesos de aprendizaje. Sí, y sobre todo esa evaluación numérica, que justamente por todo lo que estamos diciendo resulta insuficiente, no le está diciendo nada al alumno, ¿no?, acerca de su proceso. Es que evaluar es mucho más que calificar o medir. Así es. Nos vamos al próximo bloque con Marina Cortés y analizamos otros aspectos de la evaluación. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que... Aquí estamos con Marina Cortés, bienvenida. Gracias. Marina, fuiste consultora en el área de lengua en el Ministerio de Educación, es tu métier, tu trabajo. ¿Cómo interviene justamente el lenguaje a la hora de evaluar? Y me parece que interviene de manera central porque si vos pensás más allá de la concepción semiótica de la lectura, si la restringimos a la lectura de textos escritos, es gran parte de los procesos que tienen que ver con la adquisición del conocimiento, pasan por esa llave de entrada al mundo del conocimiento por los libros, ¿no? Por los libros, por las lecturas. Entonces a mí me gusta siempre pararme más que en el déficit de los alumnos, no digo en el déficit de los docentes, pero sí en cómo habría que reforzar en la formación docente todo aquello que tenga que ver con la concepción transversal del uso de la lengua y pensar que en todas las asignaturas se tiene que enseñar a leer y escribir, porque gran parte de las evaluaciones se hacen por escrito, también oralmente, pero gran parte tiene que ver con qué se hizo primero, cómo se desarrollaron primero esos aprendizajes, qué espacio se le dio a los intercambios sobre los contenidos de esas lecturas, en qué medida los alumnos pudieron, desde sus distintas perspectivas culturales, que como dijeron antes son cada vez más diversas, afortunadamente, pueden realizar preguntas sobre aquello que entienden, no entienden, o hacer aportes que proceden de ciertas formas de pensar, de ciertas concepciones acerca del mundo que tienen y que provienen de la cultura de la que pertenecen. Claro, estás hablando de la importancia entonces de desarrollar competencias de lectura y escritura que tienen que tenerlas los docentes en primer lugar y poder transmitirlas. Y recordaba algunas de las situaciones que son clásicas, ¿no? El alumno que dice que no comprendió una consigna, ¿no? Ahí puede estar pasando algo con el alumno o con el propio docente.
Y si vos revisás los libros de texto, te vas a dar cuenta de que hay muchísimas consignas que son muy difíciles de comprender por parte de los alumnos porque no están bien redactadas, porque no está bien planteado el problema, ¿no? Una consigna siempre plantea un problema. Si es una buena consigna que no busca la repetición, sino la transformación del conocimiento, tiene que estar planteada en forma de problema. Y entonces, si eso no ocurre, a veces el alumno responde como puede y en general no se hace mucho énfasis en cómo está planteada la consigna, sino en cómo ha sido resuelta por el alumno. A mí sí me parece que el tema que vos traés, que es cuánto leen los docentes, cómo habría que hacer. Nosotros en el Ministerio, en la época de Alejandra Virgil, hicimos muchos intentos de instalar en los institutos de formación docente talleres transversales de lectura y escritura, pero no orientados a seleccionar libros para los alumnos, sino para ellos mismos. Y hacer de eso una práctica que realmente los religara con la lectura de una manera interesada e interesante, y lo mismo con la escritura. Bien, vos sabés que la situación de examen final oral es lo que le interesó a la directora Eloísa Solas cuando hizo el documental Las Facultades. Ay, sí, excelente. Un documental interesantísimo, y esta es una de las escenas. Yo tenía primos, por ejemplo, que mi hija venía de Chaco y hablaban diferentes en el sentido porque nosotros vinimos a vivirnos a lo que es laburo, ¿entendés? Claro. Y el lenguaje, yo veía que ellos a mí como que me rechazaban, como que no me aceptaban en el grupo porque no tenía un lenguaje acorde a lo que es, por ejemplo, la parte de allá del noroeste, ¿viste? Y yo lo veía eso y bueno, por eso lo que vos decís es muy cierto, porque bueno, después de eso, ahora también es muy simbólico en el espacio nuestro, porque hoy nosotros hablamos otro lenguaje. Pasa lo mismo, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Sí. Acá adentro en medio hay un lenguaje violento, pero lo utilizan porque no hay otro recurso. Y en el barrio también es así. Y si ya no se habla, te digo. Ay, vos que me vas a venir a hablar que de la universidad si ya no se habla. Yo lo veo cuando hablo con mis viejos, y lo vi también cuando estaba un poco indagando en el tema mío de tesis, cuando veía que la familia escuchaba cuando uno empezaba a modificar su habla, pero uno no se da cuenta cuando modifica el habla. Y eso da tranquilidad a las personas también. Sí. Y después uno elige qué quiere hablar y cuándo y cómo, pero creo que sí, está bueno lo que estás por ver. Pero ahí tenés, tus viejos te escuchaban de una forma, acostumbrados a escucharte de una forma, y te fueron escuchando durante el tiempo. Cómo tu habla fue cambiando, fue adquiriendo un nuevo lenguaje, ¿viste? Porque el lenguaje es re importante. Y también el otro cómo lo acepta, porque no es todo que te aceptan tu lenguaje. No, yo veo que por más que hable bonito... Es chocante, digo. Que hable bonito y que tenga este color de piel, el otro duda cuando me escucha. Olvidate. También está bueno. Viste que Bastín toma ese lenguaje interno. Está bueno el tema, boludo. Sí, el lenguaje interno y el lenguaje externo, digamos. El lenguaje interno es lo que vos producís dentro con las sensaciones, con la idea, con lo que te motiva desde que nacés hasta que te relacionás en la vida, y ese lenguaje externo que vos apropiás, digamos. Bueno, me parece que de alguna manera trae el tema de la lengua oficial como modelo único, que a veces es lo único valorado en nuestras escuelas, y qué pasa con ese alumno que se come las heces, por ejemplo. Es interesantísimo porque hay una primera cuestión que es el cambio de territorio, ¿no? El cambio de territorio. Ir al NEA, ir a vivir al NEA y ver a sus primos, ya es el primer impacto de que no compartir códigos, que es algo que también socialmente puede ser un motivo de, no dentro de la escuela, sino dentro de la propia sociedad. Él marca eso primero. Y después él le dice al compañero, bueno, acá adentro también pasa lo mismo, porque, bueno, esta necesidad de formar, de habituarse al lenguaje académico, implica que haya una lengua interior, que él dice que es de Bastín, yo creo que es de Vygotsky, que tiene que ver con esta cuestión de cómo en paralelo un sujeto piensa
el conocimiento con su propio lenguaje interior y cómo después tiene que hacer lo posible por transformarlo. Y ese es un proceso que necesita ser muy acompañado, porque si es rechazado, cosa que en este documental en algún punto se ve claramente en otra parte, por el docente o por sus compañeros, hay allí una estigmatización clarísima, ¿no? De esas formas del habla. Claro, de alguien que sabe pensar, sabe de lo que está hablando y a veces su modo de comunicarlo no coincide con el del docente y entonces es mal visto. ¿Sabés qué? Se puede hacer también poesía de temas como los que estamos hablando hoy. Sí. Gaby Saidón. De pronto, como un breve latigazo, mi nombre, Frida, estalló en el aula. Yo me puse de pie y un poco trémula avancé hacia la mesa, entre las bancas. Era el examen último del curso y al que tenía miedo. La gramática. Hice girar resuelta el bolillero. Las 16 bolillas del programa resonaron en él, lúgubremente, y un eco levantaron en mi alma. Extraje 2, adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. ¿Y qué es el nombre?, díjome uno y me asestó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo. Se me puso la boca seca, amarga. Y comprendí con un terror creciente que yo del nombre no sabía nada. Revolvía allá dentro, pero en vano. Me quedé en absoluto sin palabras. Y empecé a ver la quinta en que vivíamos, el camino de arena, cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja. Qué alegría jugar aquellas horas. Y sonreía mientras recordaba. Pero señor, rugió una voz terrible. El nombre sustantivo, una pavada. Torné a la realidad. Sobre la mesa los dedos de un señor tamborileaban. Cabeceaba blandamente el otro. El tercero sorbía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, los ojos grises y los labios gruesos, el pelo rubio, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen. Darlo otro día, sí, por la mañana. Se me nubló la vista de repente. Los profesores se me borroneaban. Adquirió el bolillero proporciones gigantescas, fantásticas. Oí como entre sueños, señor mío, puede sentarse. Y me llené de lágrimas. Un aplazado, de Baldomero Fernández Moreno. ¿Qué situación intimidatoria puede ser un examen? Agradecemos a Gaby Saidón. Pueden verla en La Libre, librería que está en San Telmo, en el espectáculo Enredadera. Sí, a mí me pareció impresionante leer este poema porque en realidad creo que por suerte habla de un mundo que ya ha sufrido unas transformaciones, pero que sí me ha pasado a mí, lo he vivido yo en mi niñez. Entonces me resonó muchísimo esto de estar embelesada pensando en cosas bastante más interesantes que las que me preguntaban en ese momento, y luego volver a la realidad de una pregunta que era muy tajante y muy en la que había una respuesta sola, ¿no? Había que llenar un solo casillero. Claro. Entonces, ese alumno del poema sabía mucho, pero ese saber que si no hay interacción, que si no hay un espacio que nosotros decimos aula taller, donde las voces, donde toman la palabra los alumnos, donde pueden decir, porque ese decir da cuenta de esa transformación del conocimiento del que también hablaba Cacho, ¿no? Que es esto de, porque uno puede decir, bueno, hay dos como modos fuertes en esta cuestión de adquirir conocimiento, que uno es repetir el conocimiento y otra es transformar el conocimiento. O sea, aquel sujeto que repite es un sujeto que es se lo limita bastante para desarrollar su pensamiento creativo, argumentativo, crítico, y porque es un sujeto que sabe que la evaluación depende de cuánto repita lo que se espera que diga. Las competencias lingüísticas intervienen indudablemente muchísimo en la situación de examen. Y hay un tema que es muy polémico, que es qué pasa cuando en una situación de examen escrito
se evalúa la ortografía? Ajá. Bueno, a mí me parece que hay pactos previos. Yo, bueno, en la UBA fui titular de una cátedra que era Taller de Expresión 1, así que teníamos un pacto con los alumnos que era una especie de código de corrección compartido. No se los sanciona, sino que directamente tampoco se les repone el error, sino que la idea era marcar de alguna manera, yo elegía unas, pero otros elegían otras formas, que eran marcar en los márgenes con cruces problemas que podía haber en una línea, y ellos tenían que dilucidar ahí entre esa cantidad de palabras que había en la línea en cuál tenían su problema y resolverlo. Cuando se habla de proceso en la escritura, y creo que en la evaluación también, siempre hay una segunda vuelta, siempre hay una oportunidad de que esa evaluación, aunque sea un parcial en la facultad, pueda tener una segunda vuelta de reescritura, ¿no? Esa segunda vuelta cobra sentido porque para eso es la escuela. Me parece que esa es la idea. ¿Te quedás con nosotros? Sí, claro. Y en el próximo bloque, entonces nos reencontramos con Gachi Capelletti, Liliana Pascual, y veremos más escenas del documental Las Facultades. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. Ustedes saben que hay alumnos en contextos de encierro que cursan la escuela primaria, la escuela media o carreras universitarias. En esta escena del documental Las Facultades veremos a Jonathan rindiendo examen en la cárcel. Ok. ¿Cómo organizaste vos tu examen? Se me habían ocurrido varias ideas, pero la que a mí me pareció más cómoda hacerla en 4 momentos. Ajá. Bueno, vamos entonces siguiendo tu sugerencia, empezamos con Marx y Thompson. Sí. Marx parte de una construcción materialista para explicar las relaciones de poder, las relaciones económicas y a su vez las relaciones sociales y qué consecuencias y efectos tienen estas relaciones en una sociedad capitalista surgiente. Toma la relación de cómo hay una base materialista que determina, una base material y económica que determina toda una supraestructura jurídica y política y que eso lleva al antagonismo de dos clases sociales como son la burguesía y el obrero, o lo que tienen los medios de producción y los que no. Ahí está. ¿Ese es el eje del antagonismo? Ese es el eje del antagonismo. ¿Quién tiene los medios de producción, quién produce y quién vende su fuerza de trabajo? Si vos tuvieras que construir hoy día con la información que tenés y utilizando la teoría de Weber de tipos ideales, si tuvieras que construir una tipología de personas privadas de la libertad aquí en este penal, ¿qué tipos construirías? Qué pregunta. Sí, primeramente la acción construiría básicamente 3 acciones. 3 acciones, que esas van a ser determinantes para todas las demás. Empezarías por las acciones, no por tipos de personas, sino acciones. Tipos de acciones. Acciones que van a determinar los tipos de personas. Ok, entonces, construirías tipos de acciones. La acción del delincuente, sí. La acción del que es Gil y la acción del que es policía. El Gil es una acción afectiva, es tan emotivo que la cárcel lo carcome, está en la cárcel, lo carcome y no lo deja vivir. Una cosa es vivir, otra cosa que el delincuente vive en la cárcel. Y el Gil El Gil no vive, está como una maceta, digamos, que la riegan y vive. A ver, para entonces... Le gustó eso, ¿no?
Vos estás tipologizando no personas, sino acciones de Acciones personas. que determinan a la persona. Repetime la del delincuente. Prevalece. ¿Ese es el objetivo de su acción? Prevalecer, sí, mantenerse en el tiempo. Bueno, la actitud de un docente que toma examen es esencial. ¿Qué viste, Liliana? Bueno, básicamente a mí me impactó mucho el tema de la desigualdad social con la que se accede a la educación formal, ¿no? Es decir, la desigualdad de los puntos de partida, es decir, el tema del lenguaje, cuando él hablaba, la capacidad lingüística básicamente se aprende fuera de la escuela, es parte del capital cultural, no digo que únicamente fuera de la escuela, pero básicamente uno ya trae un capital cultural cuando accede a la escuela. Desde su familia de origen. Exactamente, y eso nos posiciona a los distintos estudiantes en diferentes situaciones frente al saber que se imparte en la escuela. Y justamente ahí reside el gran desafío de la educación, de trabajar con distintos puntos de partida y lograr procesos equivalentes, ¿no? Y trabajar, que supongo que quiere decir en primer lugar respetarlo, ¿no? Exactamente. Me parece maravillosa de esta situación la forma de estructurar el examen que tiene la profesora. Porque evidentemente, no estuvimos allí, pero evidentemente ella le pidió a Jonathan que estructurara en qué forma quería mostrar lo que él sabía. ¿Cómo se organizó? Exactamente, y ahí hay una cuestión que ya nos muestra una situación de una relación entre esa profesora y ese estudiante que le permite desplegar al estudiante lo que sabe, lo que quiere mostrar. Y eso ya me parece que hay algo muy interesante que no siempre es habitual en las situaciones de evaluación y mucho menos en las situaciones de evaluación universitaria, ¿no? Claro. Me parece eso como algo destacable. Pero se veía ahí un estudiante claramente interesado en su objeto de conocimiento, ¿no? Y que podía pensar hasta en la situación de examen. ¿Qué viste, Marina? Sí, yo creo que este es el ejemplo claro de lo que significa la diferencia entre repetir el conocimiento y transformar el conocimiento. Él es un tipo que transformó su conocimiento, tiene la teoría absolutamente internalizada, pero se apropió de tal manera de ella que puede utilizarla para armar un discurso de interacción, casi yo diría bastante en paridad con su docente. Hay un clima como que incluso el docente le otorga determinado saber casi más interesante que el suyo respecto de cómo él clasifica y toma ella nota en el pizarrón. Y además, una cosa que me parece genial es que en ningún momento se objeta los modos en que él habla. Por ejemplo, en sus categorías formales, la segunda categoría es Gil, y esa categoría Gil es aceptada como una categoría académica de alto nivel, porque cuando él después despliega qué hay de contenido dentro del concepto Gil, se nota absolutamente su saber sabio, digamos. Claro. En otra situación formal o rígida, seguramente un docente le hubiera dicho, no, quédate sentado. ¿Cómo se le ocurre rendir un examen caminando? Bueno, es el caso del examen que en esta película se muestra en la Facultad de Derecho, que es el profesor lo corta de una manera completamente, lo desestima y le dice, no es así, le dice, pero yo lo leí en algún... No, está mal. ¿Listo? Está mal. En otra escena. En otra escena. Claro. Bueno, volviendo a algunos de los temas que estábamos analizando antes, cuando hablábamos del error al que se le dio tanta importancia en la escuela tradicional, y seguramente hay resabios de todo esto, ¿no? Vos en tu libro, Gachi, hablás de los diálogos reflexivos, o sea,
en contraposición con eso que decíamos del docente que se adueña del error. ¿Qué sería el diálogo reflexivo? Bueno, en el diálogo reflexivo uno lo que hace es tener intervenciones que son formativas para los estudiantes, ¿no? En ese sentido, lo que uno intenta hacer es andamiar esa situación de conocimiento, de realidad que se está transformando en esa situación y ayudar al estudiante a pensar. No se trata justamente de un diálogo o de un discurso donde el docente señala lo que está mal, sino que ayuda a construir pensando en el futuro, pensando en un impacto hacia el futuro y no necesariamente mirando hacia el pasado, ¿no? Hacia el pasado en el sentido de, bueno, vos pudiste hacer esto y esto no, y dar, ofrecer retroalimentación sobre eso, sino cómo a partir de eso uno puede pensar en el impacto de esa situación y de ese diálogo hacia el futuro. Me parece que hay algo en esta escena donde la profesora lo que le ofrece es, bueno, analizar con las categorías que te proporciona la bibliografía la situación que hoy tenés. Y bueno, me parece que eso es un abrir puertas, es un mostrar horizontes posibles. Bueno, nos vamos al último bloque y ahí veremos una escena más del documental Las Facultades. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más. Fogoneros incansables. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Tenés tu libreto? Sí, se la iba... Ah, se lo dejaste a Ivana, está bien, bueno. Programa 2013, ¿no? La cursaste, dejaste un tiempito para darla. Sí, ¿no? nunca la di, nunca la di. ¿Nunca la diste? Bueno, está bien. Se te vencía ahora. Está bien, sí, ahora. Bueno, esperemos que estés bien preparada. Bueno, a vos te tocó el programa del problema del realismo. Sí. ¿Qué es lo que plantea Bazin? ¿En qué es el cine? Cuando habla del realismo, ¿desde dónde lee el realismo? ¿Desde dónde entiende el concepto de realismo Bazin para poder pensarlo del problema del realismo, del neorrealismo italiano? ¿Qué es la ontología de la imagen para Bazin? No me acuerdo exactamente qué piensa. Bueno, pero ¿cuál es la concepción filosófica para luego incluso ustedes tenían también a Eisenstein, para poder pensar la diferencia entre la noción de montaje de Eisenstein frente a las nociones de montaje que va a plantear Bazin analizando el neorrealismo italiano? Creo que lo que piensa Bazin era un cine de sentido con respecto a la identidad también, porque trataba de decir que había como un trasfondo dentro de esas imágenes, entonces por eso introducía técnicas como profundidad de campo, que eso también ayudaba al espectador a elegir qué ver. Entonces, lo que quiere decir con el realismo es... Esos son recursos que se plantean dentro del cine, que le interesa, por lo menos a Bazin, señalar. Uno es el de la profundidad de campo. ¿Qué otros? ¿Y de dónde? Y vuelvo a este concepto porque habla de una ontología de la imagen. Sí, que además de la profundidad de campo, seguí ahí, vamos por ahí, a ver. Y si luego lo podés pensar en algún ejemplo del neorrealismo. ¿En la película triunfan? No. En el barco triunfa, pero... ¿Triunfa en la película? ¿Cuál es el concepto que organiza? El barco se queda vivo, sí. No lo matan. ¿Cómo se queda? El barco no se va a morir. No lo matan el barco. No. Dejamos acá, lo voy a ver, hay muchos problemas, ¿no? Dejemos terminado acá porque cada vez que te pregunto se embarra más. ¿Ah? Veremos si voy a pensar qué ocurre, pero está muy difícil la situación. O sea, me sentí un poco nerviosa también y sentí como que las preguntas eran muy, muy puntuales. Son preguntas muy puntuales. Y era mucho material para saber. Sí. O sea, tuviste 3 años, dijiste, para esperar. No, o sea, la estudié y sabía, pero me pareció como muy puntual. Digo, no podés, ni siquiera, y hasta sosteniendo algo que decir, una película como El acorazado Potemkin, donde decís, bueno, tengo que tener claro, por lo menos el argumento. Es que sabía el argumento. Y los no sabías dónde acontecen, para empezar el concepto ideológico. Sí, o sea, sabía que era... O sea, ¿cuáles son las 5 partes que organizan El acorazado Potemkin?
¿Los hechos? ¿Cuáles son las denominaciones de las 5 partes que organizan el acorazado Poté? ¿En qué sentido? ¿Qué pasaba en cada parte? ¿Cuáles son esas 5 partes? Tienen intertítulos que definen qué ocurre en cada una de esas 5 partes. Sí, la revolución de los marineros, que con respecto a lo que serían los oficiales que los controlaban. Después ¿Cuáles son los nombres a 5 partes? ¿Nombra 5 partes? La viste, me decís que la viste, Bueno, pero vi, no es pero- verla, es aprenderlas, es saberla, es trabajar, es leer Claro, el pero texto, ahora- de aplicarlo. Sí, es que vi todas las películas. Pero a no veces es como que verla no me acordaba y exactamente qué pasaba. en verla cada película. y entonces esperás hasta que aprendas a conocer todos esos elementos. ¿Está claro? Bueno, espera. Ya está, espera. Ah, me espera. voy. Bueno, situaciones como estas se dan mucho. Seguramente el alumno también tiene que tener claro, y para eso el docente tiene que contribuir, qué se espera, qué es lo importante en cada disciplina, en cada momento, ¿no? Y sí. Vamos redondeando. No, a mí me parece que también es importante, no podemos saberlo porque no se puso acá, cómo se enseñó la asignatura, porque las formas de evaluación están totalmente... Tienen que tener relación. Exactamente, con la forma como se enseña. En el nivel universitario es difícil porque en general las clases son expositivas, en muchos casos los alumnos pueden no asistir, pero en el nivel secundario, es decir, todo proceso de enseñanza tiene que ser un proceso evaluativo. No se puede dejar la evaluación hacia el final, porque la situación de examen además es una situación de cierta violencia y de poder, como acá se expuso también, en donde el poder lo tiene el profesor, y además es muy difícil poder expresar en una situación de examen todo el conocimiento adquirido. Claro. ¿no? Por eso la actitud del docente también es importante. Muy breve, también ahí a lo mejor es importante qué bibliografía eligió el docente, ¿no? Sí, a mí me parece que eso pasa siempre como una de las cuestiones fundamentales. ¿Qué bibliografía elegís en la medida en que esa bibliografía tenga un cierto encadenamiento entre sí que construya sentido? Y eso después se ve en las clases teóricas en la facultad o en las exposiciones y en el trabajo de aula cuando se abre un tema. Pero también los alumnos tienen derecho a saber de antemano cómo están encadenados los temas de un programa completo para llegar a un examen teniendo idea de qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y me parece que la recibe mal además el profesor, ¿no? Claro, Acá, 3 años hace que no venís. Tenés que saber Bueno, todo. después te damos la palabra. Nos vamos a escuchar a Eloísa Solas, directora del documental Las Facultades. No era el examen en sí mismo, sino sobre todo el examen oral. Me atraía esta como situación para filmar primero, ¿no? La de un chico, una chica, estudiante, joven o no tan joven, pero bueno, en la situación de tener que hablar frente a frente con el docente y bueno, poder hacer una síntesis de lo aprendido. Y bueno, por mi propia experiencia siempre vi que pasan muchas cosas que son atractivas cinematográficamente para mí, porque es como, bueno, desde los nervios hasta los errores, las estrategias de seducción, chamullo, como se diga. Y bueno, el lugar en el que se ponen los docentes a veces también me resulta cómico, gracioso. Y bueno, entonces me di cuenta que esa era una escena en sí misma interesante o rica por su dramatismo, comicidad y absurdo, pero que también a través de esa escena se podían observar otras cosas de la situación de aprendizaje, de la situación de la uva. El título examen nunca lo consideré porque me parecía como demasiado
bueno, como de que tiene un sentido único, ¿no? Y sería como el título bien descriptivo, materialista, ¿no? Concreto. Me interesaba más títulos que tuvieran más de un sentido, palabras que tuvieran más de un sentido. Consideré por un tiempo finales, ¿no? Que también tiene como, resuenan otros sentidos. No me gustaba tanto los sentidos que resonaban con finales, ¿no? Porque era justo esto de lo conclusivo. Y sí me interesaba más algo de la situación con el conocimiento como más abierta. Y las facultades, bueno, era como el título más amplio que encontré, con más resonancia, ¿no? Eso están las facultades humanas, jurídicas. Me parece que Eloísa no se imagina qué material valioso es su documental para los pedagogos. Marina, de cierre. No, Marina. No, perdón, Gachi. Bueno, para nosotros los pedagogos, esta película tiene muchas aristas para poder analizar. Algunas de ellas surgieron en el diálogo hoy entre nosotras. Alguna también mencionó Eloísa, esto de qué pasan las situaciones de exámenes orales y de exámenes finales, y si me voy más a una dimensión técnica de la evaluación, hay un punto muy interesante que es el lugar de los criterios de evaluación en la situación concreta de evaluación final. Me parece que en cada una de estas situaciones del documental queda explícito cuando los estudiantes tienen alguna certeza acerca de los criterios con los cuales van a ser evaluados y en qué situaciones no tienen ni la menor idea. Y eso me parece que es algo muy interesante para quienes nos acercamos al campo de la evaluación en particular y de la educación en general, ¿no? Me parece que ahí hay una potencia relevante. Bueno, no tenemos más tiempo. Muchas gracias a las tres y nos vamos a la bibliografía. La primer propuesta que tenemos para ustedes es Gestión de la Evaluación Integral de Sandra Sánchez y Néstor Sorsoli. Es un libro que habla sobre la evaluación institucional, que también es importante, la evaluación del proyecto de supervisión, de la gestión, la conducción. Otro aspecto interesante que hay que hacer también al interior del sistema educativo. La segunda propuesta de nuestra invitada Graciela Capelletti, Gachi Capelletti y Rebeca Anijovic. El libro se llama La evaluación como oportunidad. Tenemos también una propuesta de Viviana Mankowski, que es La palabra del maestro, que también hace referencia a la evaluación. Y, por último, La trastienda de la evaluación educativa de Marta Kisileski. Esto es todo. No, tenemos uno más de nuestra invitada Liliana Pascual. Es este libro que se llama Inclusión y calidad como políticas educativas de Estado. ¿Este salió hace mucho, Liliana? No, hace poco, en el 2017. Ah, sí. Hace poco. Bueno, nuevamente gracias a las tres. A ustedes los espero la próxima semana. Bueno. Cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.